Bienvenidos entonces a este nuevo contenido de geopolítica. Hoy vamos a hablar de la geopolítica militar de la Tercera Guerra Mundial. ¿Hay posibilidades de que el mundo esté envuelto en una Tercera Guerra Mundial? Vamos a analizar un poco esto, vamos a hablar de esto, pero con fe. Lo más importante siempre es la fe y siempre pensar que depende del ser humano el fin o el no fin de esta historia. Hay un hecho muy importante que ocurre en marzo de 2018 en medio de la campaña para las presidenciales en Rusia. Vladimir Putin, ¿sí?, que fue acusado por la oposición por justamente tener fines electoralistas, pero anunció en un show impresionante televisivo, anunció que Rusia había adquirido una nueva tecnología a nivel balístico. Se trata del misil balístico Sarmat, que tiene, según propias declaraciones de Putin, alcance prácticamente ilimitado, y la gran diferencia es que este misil Sarmat hacía inútil la presencia de cualquier escudo antimisil de Estados Unidos. De esta manera desafiaba Putin la supremacía militar de los Estados Unidos. Después, Estados Unidos empezó a decir que Putin había violado los tratados, como siempre, el muerto que se ríe, digamos, del degollado. En medio de esto también, a nivel geopolítico, tenemos la crisis en Corea, ¿sí? Nuevamente la posibilidad de enfrentamiento militar entre Corea del Norte, recordemos, un país, no se sabe a ciencia cierta qué tan nuclear es, pero sí se sabe que su capacidad balística puede llegar hasta aprox 8.000 kilómetros. O sea, Corea del Norte en una guerra sería muy complicado con todos los países que andan cerca, porque su capacidad balística es muy grande. Entonces vuelve una vez más el fantasma de la Tercera Guerra Mundial. Hoy en día, si uno tiene que decir cuál es la superpotencia militar del planeta, sin duda uno hoy en día se debería inclinar para el lado de los Estados Unidos. Por más que Rusia tenga más ojivas nucleares, hoy en día Estados Unidos es el único país capaz de dar combate simultáneo en todo el planeta. Quiere decir que Estados Unidos hoy, si de repente todos los países del mundo, todas las regiones del mundo decidieran atacar los Estados Unidos a través de sus 6 comandos estaría en capacidad militar de poder contrarrestar en todo el globo militarmente, ¿sí?, al resto del planeta. Hoy en día Estados Unidos es el único país del que se sabe, porque también en la geopolítica militar hay mucho dicho y mucho no dicho, mucho que a veces se dice que los países declaran más de lo que tienen para poder disuadir, otros dicen que declaran menos para poder tener algunas sorpresas. Lo cierto es que hoy Estados Unidos, de lo declarado, es el único país con esa capacidad de poder dar combate militar en simultáneo en todo el planeta. Recordamos que según el CIPRI, que es una ONG sueca que se encarga y es la más fidedigna o a la que más confianza se le tiene en cuanto a todo lo que es las estadísticas de transfer y adquisición armamentística, Estados Unidos a él solo tiene aprox el 45% de los presupuestos militares del mundo. Quiere decir que Estados Unidos a él solo representa casi la mitad, ¿sí?, de todo la torta de presupuestos militares que hay hoy en el planeta, y esto lo lleva hace tiempo. Quiere decir que, si bien por ahí todavía no es el caso, hoy China representa solamente el 20% del total, Estados Unidos un 40%, el resto de Occidente otro 20%, pero aún si China superara, todavía no es el caso, a Estados Unidos en materia de presupuesto militar, uno tendría que tener en cuenta que Estados Unidos
viene liderando, ¿sí?, esta cantidad de presupuesto militar hace muchísimo tiempo, y eso le da una ventaja tecnológica. Estados Unidos tiene también, de todas las bases extranjeras que hay en el mundo, Estados Unidos tiene aproximadamente el 90% le pertenecen. Más o menos se calculan que 800 bases militares tiene Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos es el país, por supuesto, con mayor cantidad de portaaviones del mundo. Tiene 10 activos, y le siguen China con 2. Estados Unidos 10, China 2. Y por supuesto que también tecnología de punta en cuanto a drones, en cuanto a disparos robóticos, tecnología de punta en cuanto a nuclear. Entonces, si uno tuviese que decir cuál es la potencia militar, la mayor potencia militar hoy, uno diría Estados Unidos. Ahora viene una pregunta muy importante. En la geopolítica actual, ¿a Estados Unidos le sirve tener esa supremacía militar? ¿El mundo es tan unipolar como antes? Porque hay una realidad. La última vez que el mundo estuvo ahí, a orillas de una tercera guerra nuclear, fue finalizando la década del 60, cuando la crisis de los misiles en Cuba, ¿sí? Recordemos que Estados Unidos descubre unos misiles que se estaban construyendo o instalando en Cuba, y se produce un cortocircuito terrible entre Rusia y Estados Unidos, y fue la vez que el planeta estuvo más cerca de una tercera guerra mundial. Pero pasaron casi 50 años de esto. El mundo se ha todavía continuado a desarrollar y a inflar mucho más a nivel militar. La proliferación nuclear y la proliferación armamentística hoy en día es tan grande, ¿sí? Los países, las potencias están tan armadas militarmente, que esto impide cualquier enfrentamiento entre sí, porque cualquier enfrentamiento, por mínimo que sea, ¿sí?, puede disparar una tercera guerra mundial. Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, Estados Unidos decide atacar a Corea del Norte, suponiendo, ¿sí?, que Corea del Norte no tiene todavía las bombas nucleares, pero ¿sí?, tiene una capacidad balística, lo dijimos, muy fuerte. ¿Qué pasaría con China? Porque China es aliada de Corea del Norte. China es una potencia nuclear. ¿Cómo tomaría China este ataque de Estados Unidos? ¿Se metería del lado de Corea del Norte y empezaría también a bombardear Estados Unidos? ¿Qué pasaría con Rusia? ¿Sí? ¿Qué pasaría con Pakistán? ¿Qué pasaría con la India? ¿Qué pasaría con Occidente y todos los países nucleares? ¿Sí? La gran pregunta es, ¿puede la humanidad sobrevivir a una tercera guerra mundial? Parece muy difícil, ¿sí?, pensar que la humanidad pueda sobrevivir a una tercera guerra mundial. Por eso, hoy en día, ¿sí?, está esta especie de inmovilismo, ¿sí? Solamente en la Tierra actualmente se producen conflictos chicos, y digo chicos, lo cual no quiere decir ni que sean sangrientos, ni que uno pueda callar las carnicerías que se producen en Yemen, la carnicería que se produce en Siria, la carnicería que se produce en muchos lados del mundo, ¿sí? Pero son microguerras, ¿sí?, en donde los países que se enfrentan son como marionetas, ¿sí?, que están siendo utilizadas por los titiriteros que son las potencias. Pero las potencias entre sí no se pueden enfrentar porque el peligro nuclear es demasiado alto. La humanidad, ¿sí?, hoy en día se encuentra como esa película que creo que era trabajada por Keanu Reeves, donde decía que se encuentra la humanidad al borde del abismo, ¿sí? Por eso es muy peligroso una persona tan impulsiva como Trump en los Estados Unidos, porque en este ajedrez político que representa
el mundo, este ajedrez mundial, ¿sí? Una pieza mal jugada o jugada demasiado a las apuradas puede desencadenar una tercera guerra mundial. No es para asustarse, sino para tomárselo con calma. Este video lo último que quiere es producir una energía ni de angustia, ni de miedo, sino de conciencia de que el mundo tiene que empezar paulatinamente a cambiar de paradigmas. Tenemos que crear un nuevo mundo en donde la guerra no siga siendo el mejor de los negocios. Si nuestro mundo se mueve por el mundo de las finanzas, construyamos nuevos paradigmas en donde la paz sea más rentable que la guerra. Mientras la guerra siga siendo rentable, seguimos ahí, caminando en la cornisa. Construyamos nuevos paradigmas, ¿sí? En donde haya un equilibrio entre consumo y madre tierra. Esos son los nuevos paradigmas del siglo XXI. Ya no socialismo, liberalismo, igualdad versus libertad, comunismo versus capitalismo. No, son viejos paradigmas. Son paradigmas que ya quedaron atrás. Es vieja energía. Los nuevos paradigmas, las nuevas contradicciones, ¿sí? Son estas. Consumismo versus ecología. Y ahí está la humanidad, ¿sí? Con un peligro de tercera guerra mundial. Pero, como bien dice aquella película que les nombré, la leyenda quiere que la humanidad, en el último minuto, ¿sí? Antes de caer el abismo, pueda producir ese bendito cambio. Bueno, les dejo un fuerte abrazo, espero que este contenido de geopolítica les haya sido de su agrado. Me pueden escribir a damian.jakubovich@yahoo.fr, el que aparece en la pantalla. También me pueden seguir por Facebook en Geopolítica de América Latina 2012. Ahí los estaremos esperando con nuevos contenidos y muchísimas gracias por haber escuchado